Capítulo 4, El arca, parte 13. Me acerqué lentamente a esa pared y la toqué con la palma de la mano. Tenía la misma falta de textura. Por mucho que la presionara, no me rechazaba, y acariciarla no me producía ninguna sensación. Un acto forzado de pantomima, porque estaban aquí las afueras del mundo. Era la tercera vez que me encontraba con un muro sin textura y sin sensación. La primera vez fue en la pequeña habitación del Hotel Princeton, la 1201, donde abusaron de Josué, pero en aquel momento no era blanca. Podía ver más allá. La segunda vez fue en la frontera con el espacio-tiempo plegado, en las afueras del universo, entonces era blanca. ¿Qué causó que este elemento blanco fuera diferente? Mi conclusión había sido que el muro existía debido a una diferencia en el flujo del tiempo, así que, partiendo de eso, obtendríamos la siguiente ley: cuando solo la velocidad del tiempo es diferente, el muro es transparente, y cuando fluye en la dirección opuesta, es blanco. Entonces, había un espacio de contracorriente más allá del muro dentro de la casa del pino. Me alejé un poco de la pared, luego corrí de la habitación 9 a la 10, luego a la 11, y así sucesivamente por el pasillo. Pasé por la habitación 1 sintiendo que estaba surfeando por un tubo gigante, luego por la habitación 5, 6, 7, y cuando finalmente llegué a la habitación 8 había una pared blanca bloqueando mi camino. ¿Debería haber estado el techo de la habitación 9 de la primera planta más allá de este punto? Antes también, debería haber estado la habitación 8 de la primera planta, que ahora estaba bajo mis pies. Salté por encima de la barandilla, hasta la primera planta. Sin embargo, ese movimiento debió de haber carecido de suavidad, ya que no pude caminar sobre el techo debajo del pasillo. Me encontré de pie en el suelo original de la primera planta, sin poder pasar de la pared blanca. Entonces pensé que también podría correr por este suelo, y me apresuré a ir de la habitación 8 a la 7, luego a la 6. Y así sucesivamente, regresando bajo el pasillo, pero cuando llegué a la habitación 11, luego a la 10, me encontré con la pared. También sabía lo difícil que era superar malentendidos, prejuicios personales o suposiciones precipitadas. Uno no debe inculcar una visión superflua de las cosas. COCOC, que indicaba que la casa del pino se abriría y cerraría 2 veces, también podría significar que no se abriría ni cerraría una tercera o cuarta vez. La segunda vez debería abrirse de una manera nueva, para revelar el secreto de la casa del pino. Me abrí paso entre la hierba circundante, salté la puerta y las ventanas y entré en la casa del pino. Los gritos de los insectos del bosque se desvanecieron en la distancia. Dentro estaba aún más oscuro, pero la claraboya sobre mí brillaba. Ninguno de los cristales en forma de porción de pizza separados por los marcos de acero estaba agrietado, estaban casi impecables. Las hojas mojadas caídas se habían amontonado en una esquina, pero eran muy escasas dada la situación. Sin embargo, lo más extraño de todo era que el aire no se había estancado. Apenas podía ver polvo flotando. El aire estaba demasiado limpio para un edificio que había estado cerrado por todos lados durante mucho tiempo y que nadie había mantenido. Dicho esto, el suelo de mármol del vestíbulo estaba cubierto de polvo. Me agaché y confirmé que nadie había caminado sobre él. Tampoco había pisadas de niños. Todas las puertas del primer y segundo piso que rodeaban el vestíbulo, 24 en total, estaban cerradas. Aguzé el oído. ¿Estaba Pineap Plechan todavía por aquí? No oí nada. Pero no es que no sintiera nada. Más bien, estaba convencido, no estaba solo aquí. Había algo en este edificio, vivo o no, ocultando su presencia. Ahora, había regresado a la casa de los pinos, pero ¿qué pasaría después? Podía intentar abrir cada una de esas puertas, pero no creía que eso me llevara a ningún descubrimiento. Romper las paredes entre las habitaciones 8 y 9 y revisar el estacionamiento de la casa de campo Natsukawa era otra opción, pero prefería no hacerlo mientras pudiera. Tenía más en qué pensar antes de eso. ¿Escondería a los niños? Decidiría dónde esconderlos. En algún lugar conveniente. Después de todo, tenía prisa. Tenía una cuota. Había muchos niños que quería salvar, que debía salvar, e incluso 300 millones no eran suficientes. Tenía que decidirme por ese lugar secreto basándome en mi situación y en las condiciones que se me daban. Tenía que pensar en ello basándome únicamente en las ideas que se me ocurrieran en ese momento. Dicho de otro modo, podía encontrar el lugar que había mantenido oculto JJ y Black Swan durante 13 años. Tenía que tener confianza. Si había conseguido hacerlo, podía hacerlo. ¿Estaba dentro de Pine House? ¿De qué manera podía ocultar algo aquí? Podía manipular el espacio, pero la gente de Black Swan también podía, y apuesto a que podían manejar cosas más difíciles. El hombre pájaro negro. Probablemente pertenecía a Black Swan. Según la época, podría ser el fundador. Había creado la habitación de abusos de Josué.
La había violado 2 veces delante de mis ojos, no pude hacer nada. No estaba seguro de que el yo actual pudiera rivalizar con ese cabrón. Pero me había enfrentado a ellos durante 13 años sin perder mucho terreno. Sabía que podía encontrarlo. Tenía que pensar, todo estaba dentro de mí, eso también era cierto para el caso de Pinehouse. Podría haberlo resuelto muy bien en cuanto llegué a Pinehouse. Los libros que se amontonaban durante el caso Pinehouse en lo que antes había sido la oficina de Mitamura Saburo habían sido confiscados o desechados, y solo quedaban unos pocos en las estanterías. El escritorio había sido limpiado y la silla guardada debajo del escritorio, ambos acumulando polvo. El hueco de la ventana en la pared que conectaba con la habitación 8 había sido cubierto de nuevo con papel pintado, pero encontraría lo que estaba buscando a pesar de eso, así que ya tenía todas las pistas que necesitaba dentro de mí. Simplemente aún no veía la verdad. ¿Qué tenía dentro de mí? Experiencia. ¿Había pasado algo por alto en mis experiencias? Pasos por alto, Pasos por alto. Todo tenía un significado. Yo mismo lo había dicho mientras cruzaba la escalera, al cielo sobre el bosque por la noche. ¿Había captado todos los significados? Sin embargo, no podía permitirme repasar cada elemento individualmente e investigarlos. La casa del pino contenía una cantidad gigantesca de significados. Y los había tenido desde el principio. Las 12 palabras dispuestas en la montaña. Lavar y pelar, miércoles, vanguardia, ovario, 60, repetir, octubre, cuando, orquesta, ahora, 26º día. Terminamos erigiendo Stairway to Heaven en dirección a, miércoles, pero no tuve tiempo de reflexionar sobre los significados ocultos detrás de las otras palabras y elaborar una gran deducción detectivesca. En fin, la siguiente parada fueron los horóscopos y la astrología occidental, luego la cábala, la Biblia y la magia negra, incluso la mitología nórdica, griega y romana entraron en juego. Ninguna cantidad de tiempo sería suficiente para cubrir todos estos campos en detalle, y tenía mucha prisa, necesitaba una idea más directa. Ya entendería el significado después de todos modos. Claro, así es como funcionaba. La respuesta correcta era buscar cosas que hicieran pensar a cualquiera que estaban grabadas en piedra desde el principio, que había puesto en duda en la casa del pino. Incluso si no me hubiera dado cuenta de mis preguntas, que no había entendido. Bueno, pensar en cosas que ni siquiera había notado que dudaba no es tarea fácil. El sol se estaba poniendo mientras pensaba, tiñendo el cielo más allá de la claraboya de un tono púrpura más oscuro. Todavía había electricidad aquí, pero si encendía las luces, los lugareños podrían notar mi intrusión. ¿Estaría bien si solo encendía las luces del vestíbulo? La claraboya emitiría luz, pero esto era la cima de una montaña, la gente que estaba abajo podría no verla. ¿Y si alguien se estaba escondiendo aquí, podría necesitar algo de luz? Pensando eso, me acerqué al interruptor de la pared, extendí una mano hacia él, y luego lo retiré. El papel pintado del lado de la habitación 8 también había sido restaurado. No había ningún agujero, rasgadura ni partes faltantes. Sentado en la oscuridad sobre el marco cuadrado de la ventana de hormigón, recordé algo. Al final de la demostración de Choku Hikiyu, cuando arrancó el papel pintado y dejó al descubierto la ventana oculta, estaba el cadáver de Mitamura Saburo que alguien había robado del hospital. Tsukumohuku había dicho que Daibakusou lo había puesto allí para disimular los rastros que había dejado al mover el cadáver, pero esa deducción era errónea. Lo había pasado por alto en el alboroto de las muchas deducciones, pero ¿de qué se trataba entonces? Si el cadáver no fue movido usando Stairway to Heaven, incluso si eso fue obra de Tsukumohuku igual a Daibakusou Curry igual a Sakai Tsutomu, ¿qué significado había detrás de eso? Pensando en eso, se me ocurrió una teoría. ¿Podría haber sido esto, al igual que el colgado, un mensaje dirigido a mí? ¿Podría haber estado insinuando que yo estaba sentado entre los papeles pintados? Mi cuerpo se congeló, la razón por la que no podía alcanzar ese interruptor de luz eran mis recuerdos de aquella carnicería en Pineapple Home. Lord Whiplash. PSHHH. Niños llorando. Niños ensangrentados que murieron después de que les desgarraran la carne. ¿Y si me volvían a mostrar eso? Si Lord Latigazo me decía una vez más que yo soy tú, ¿cómo iba a refutarlo? Sacudí la cabeza. Este no era el ficticio hogar Piña. Era la Casa Piña, un edificio real que existía, aunque un poco más antiguo. Pero, ¿no era este un futuro ficticio? ¿Quién podía garantizar que no pasaría nada? Estaba asustada, pero no podía apartar los ojos de la claraboya. Poco a poco me di cuenta, mi cuerpo no solo estaba paralizado por el miedo, también estaba teniendo una revelación. Al revés, espejo, esa no era la única vez que había visto un paisaje reflejado. No había visto uno en el Pinehouse Theater de Point Loma,
en San Diego, Dargar Dargar. El SS Neil Pilar, vestido de cuero negro, estaba de pie en lo alto del escenario redondo iluminado por focos mientras el resto del teatro estaba oscuro, y sobre él el techo estaba hecho de un espejo. Así es como pude ver los asientos del público en el segundo piso y el círculo de sangre de Mitamura Saburo corriendo a través de ellos. Pain House. Pain House Theater. Pain Apalhom, al revés. Espejo. Recordé una pregunta que tenía sobre el revés. Era algo que le había preguntado a JJ justo antes. El caso del hombre ahorcado que les ocurrió a los subordinados de JJ. El hombre ahorcado igual a Odín. Odín igual a yo. Entonces, ¿debería ahorcarme también? Salté, me agarré con los tobillos a la lámpara de araña, el centro del mundo, y me balancé desde allí, pero no pude ver nada nuevo. La casa de pino estaba simplemente oscura y en silencio, no pasaba nada. Excepto sangre corriendo por mi cabeza. Ajaja, ¿me equivoqué? Avergonzado, pensé en bajarme, pero me detuve. Estaba convencido de que había una parte de verdad en eso. Pero algo andaba mal, quizás la idea era buena, pero no la ejecución, o incluso la idea en sí estaba equivocada, y solo la dirección general en la que estaba pensando era correcta. Pensé un poco más mientras colgaba como un murciélago del centro del mundo. Luego quité el pie derecho de la lámpara de araña, lo doblé detrás de la rodilla izquierda y formé el dígito 4 para recrear la postura correcta del ahorcado. Aún así, no pasó nada. Quizá, pensé. Según la mitología nórdica, cuando Odín estaba mirando las runas no estaba colgado boca abajo, sino del cuello, así que, ¿debería imitar eso? Yggdrasil se había hecho reordenando las dos serpientes y el poste alrededor del cual estaban enrolladas, que originalmente estaba colocado junto a una planta justo debajo del centro del mundo. ¿Debería colgarme de eso? Pero entonces no estaría boca abajo y moriría. Eso no significaba que debiera llevarlo a cabo. Lo mismo ocurre con Odín el tuerto, no es que al arrancarnos uno de nuestros ojos hayamos podido ver algo nuevo. Debería pensar más en ello. En cuanto bajé, la sangre que se me había subido a la cabeza bajó rápidamente. Uf. Respiré, me aseguré de que mis pies estaban en el suelo y pensé. El colgado de la carta del tarot estaba representado con una expresión serena, no era porque ni la posición vertical ni la invertida eran la única opción correcta. En otras palabras, el hombre representado era simultáneamente el colgado y el hombre flotando un poco en el aire después de enrollar un poco de cuerda alrededor de sus pies. Sin embargo, antes, yo era simplemente el hombre colgando del techo con la cara roja. La gravedad me empujaba hacia abajo, así que ni siquiera podía mantener una sonrisa despreocupada. ¿Era posible estar boca abajo y no estar boca abajo? Podría estar caminando por el suelo y por el techo al mismo tiempo. En el mundo real, donde no podía ignorar la gravedad a diferencia de un dibujo en alguna tarjeta, ¿qué debería hacer para cancelar la gravedad que estaba convencido de que no podía ser ignorada? ¿Pasaría algo si simplemente confiara en que podía ignorarla? Entonces, cambiar mi conciencia cambiaría automáticamente la forma en que eran las cosas. Además, en el fondo, ¿no eran mis pensamientos realmente continuos? ¿Eran meramente intermitentes, con alguna parada momentánea en algún momento? Y no solo una vez, ¿no ocurría esa interrupción del pensamiento con mucha frecuencia? Y cuando ese pensamiento una vez detenido reanudaba su flujo, ¿cómo sabía si conservaba la misma dirección en el tiempo? ¿Cómo sabía que no estaba pensando en un tiempo contracorriente? Cierto. Lo había experimentado. Entonces podía creer en ello. Si me engañaba a mí mismo correctamente, apuesto a que podía ignorar la gravedad. Pero, ¿cómo debería engañarme a mí mismo? En ese momento me pilló desprevenido porque no lo había visto venir, pero ¿podía caer realmente en una trampa que yo mismo había tendido? ¿Podía realmente hacer algo tan loco como jugar en serio a piedra, papel o tijera yo solo con ambas manos? Ni idea. Aún así, me puse a pensar en la trampa. ¿Cómo podía engañarme a mí mismo pensando que estaba de pie en el techo, cerrando los ojos imaginando que nunca tendría éxito? Mis piernas tocaban el suelo, soportando con seguridad mi peso. Las vívidas sensaciones en mis piernas harían saltar por los aires esa mentira. Podría funcionar si empezara en el aire. Pensando eso, intenté elevar mi cuerpo en el aire mediante teletransportación, pero inmediatamente caí. Me hormigueaban las piernas por el impacto del aterrizaje, pero lo superé y me pregunté si debería intentar ir más alto, pero lo dejé. No importa lo alto que subiera, nunca podría imaginarme boca abajo si empezara a caer inmediatamente, me estrellaría contra el suelo mientras me concentraba, y ese sería el final del libro. Entonces me pregunté si había alguna forma de elevarme mientras estaba de pie en el suelo, así que corté una porción redonda del suelo de 30 centímetros de radio bajo mis pies y manipulé su espacio mientras permanecía quieto en él como un maniquí en lo alto de un podio. No perdí tiempo y lo moví boca abajo hacia el techo. El cielo y la tierra se habían invertido. No estaba colgando del techo,
Estaba de pie. Oh, estaba asombrado internamente, sin embargo, eso solo duró un segundo. Miré al suelo sobre mí, vi el círculo de vidrio de la claraboya que había intercambiado con la parte del suelo, luego miré alrededor de la claraboya en la que estaba parado y vi el cielo tenue debajo de mí, el cielo y la tierra temblaban, el cielo era vasto, al igual que el techo y el suelo, y yo era miserablemente pequeño. La gravedad que había traído conmigo se desvaneció bajo mis pies. El mundo que había dado la vuelta temporalmente en mi cabeza se revirtió. Me había dejado convencer por una visión en la que algo parecido a un techo debería estar por encima de mí y algo parecido a un suelo debería estar por debajo de mí. Manipulé el espacio para elevarme justo antes de chocar con el suelo, y luego ni amparar y 20 puse ambas manos en el suelo de mármol y aterricé. Me di cuenta de que el aspecto de mi entorno era importante, todavía agachado. Lo mismo ocurría con Pine House, si no hubiera un edificio aquí, nadie pasearía por este espacio redondeado. Para engañar a mi cabeza, primero tenía que engañar a mis ojos. Eso era lo básico. El pasillo sin luz también era un problema. Mi cerebro había corregido que era arriba y que era abajo porque podía ver el cielo bajo mis pies a través de la claraboya. Estaba de pie en una pradera de estilo sabana con el sol alto sobre mi cabeza, pero a cierta distancia a mi derecha había de repente una montaña rocosa que se elevaba sobre su horizonte, y a mi izquierda, aunque a primera vista pensé que el suelo se elevaba gradualmente, resultó que había una playa y un océano, pero el problema era que la superficie azul estaba nivelada en diagonal hacia el cielo, la cima del océano era redonda y, probablemente debido al viento de gran altitud, derramaba espuma blanca. Justo cuando lo estaba admirando con asombro, comparándolo con el Himalaya, apareció una nube detrás del agua, voló sobre la cima azul y comenzó a descender por el océano diagonal, pero el océano permaneció en calma y no dio señales de fluir hacia abajo. Sin embargo, cuando volví a mirar al frente, algo mucho más sorprendente apareció entre las grandes nubes de verano, en lo alto del cielo, entre el océano y la montaña. Era una bola gigante de musgo que parecía una selva enroscada. Flotaba en el aire, partiendo por la mitad las nubes que se acercaban. Sin embargo, esa ola selvática del tamaño de la luna no estaba sola. 2, 3, 4, y más aparecieron desde más allá de las nubes, y luego rebotaron en direcciones aleatorias. Unas cuantas sombras redondas de bolas de selva cercanas llegaron a la pradera, pero luego vi otras sombras del mismo tamaño en el robusto acantilado de la montaña, y me di cuenta. No había un solo sol. Podía haber 2, no, 3. Miré mis piernas y vi 7 sombras que se extendían desde mí. Intuitivamente comprendí el origen de la incomodidad, las escaleras que conectaban el techo y el pasillo, el pasamanos y los objetos de las 12 constelaciones, dispuestos a lo largo del pasillo. Logré colgarme del techo más tiempo que la última vez, pero incluso entonces mi cerebro corrigió mi conciencia en menos de 10 segundos. Volví al techo y al suelo que había cambiado en el momento en que mis pies dejaron el suelo invertido, y luego realicé otro aterrizaje en Yampararí mediante la manipulación del espacio. Sin embargo, esta vez entré en pánico, me golpeé las rodillas en el suelo de mármol y luché por ponerme de pie debido al dolor extremo. Gimoteé y rodé por el suelo, sosteniéndome las rodillas, mientras pensaba. No podía engañarme a mí mismo simplemente intercambiando superficies. Ah, sí, ¿Dónde está tu colega? Mi colega, hermano, ¿Estás solo? ¿Cuál era la respuesta correcta? Sí. Vaya, ¿en serio? Entonces, podemos comérnoslo. ¿Comernos qué? A ti. Ah, oye, tonto, le reprendió el de la cresta de gallo, chasqueando la lengua. Ajaja, lo siento. Estaba bromeando. ¿Sabes? Los guepardos ni siquiera atacan a la gente, se rió el de las manchas, pero yo no podía calmarme. Me observó atentamente y luego añadió, tu piel es un poco blanca y tienes una forma diferente. Supongo que no todos los humanos tienen el mismo aspecto, ¿verdad? ¿Eres de una raza diferente? ¿Qué? ¿Diferente de quién? Ichiro-san y Hiro-san. Creo que estarán aquí en un segundo. Oh, aquí están. Miré en la dirección en la que estaba el manchado y vi a 2 humanos que caminaban en nuestra dirección desde la montaña rocosa. Ichiro y Hiro, oye, vámonos ya, dijo el de cresta de gallo. El manchado se volvió hacia mí. ¿Cómo te llamas? Disco. Disco. Entendido. No, es Disco Wednesday. J.E. Qué nombre más raro. Supongo que lo era de verdad, si hasta los guepardo lo pensaban. Yo soy ligero. Y este tipo es peso medio, corrió hacia el océano mientras se presentaba a sí mismo y a su compañero. Nos vemos, Discot. Adiós. Aceleraron aún más.
Pasaron corriendo a mi lado a una velocidad increíble, y la pradera en la que estaba de pie de repente empezó a seguir a los dos animales, así que salté apresuradamente. Cuando estaban arrasando la playa a una velocidad asombrosa y la hierba dorada desapareció bajo mis pies, vislumbré una carretera de cemento. Conocía esa superficie blanca, seca, de aspecto plano pero llena de baches. Incluso aunque no la hubiera visto antes, me resultaba familiar. Era una carretera de mi ciudad natal, San Diego, la ciudad más bonita. La había recorrido muchas veces. No sabía en qué calle o avenida estaba, ni en qué esquina de qué manzana, pero sin duda era mi tierra natal, mi barrio. Sin embargo, esa carretera con olor a sal se cubrió pronto de arena. No sabía en qué calle o avenida estaba, ni en qué esquina de qué manzana, pero sin duda era mi tierra natal, mi propio barrio. Sin embargo, esa carretera con olor a sal pronto quedó cubierta por el césped verde y desapareció. Ese césped había llegado junto con los dos chicos japoneses. Hola, Disco-san. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ah, pero técnicamente es la primera vez que le vemos, ¿no? Ya veo, sí, hablaron entre ellos y me extendieron la mano derecha con una sonrisa. Para empezar, les di un apretón de manos en silencio, luego se presentaron. Soy Mitamura Ichiro. Yo soy Mitamura Hiro, pero sus caras no se parecían en nada a la de Mitamura Sauro. Más bien, eran la viva imagen de Sakai Tsutomu, que había aparecido bajo los nombres de Aibaku Soukuri y Tsukumohuku. Aún no lo había expresado con palabras, pero podía sentir cómo se aclaraba otro misterio dentro de mí. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.